Muy buenas noches para todos aquellos que se hallen del otro lado de esta transmisión. Hoy es domingo 13 de junio del año 2021 y esta es la entrega número 68 de Comentarios de lo Real. Vamos a ver las cosas que ocurrieron en esta semana. La jueza Ana de Salterain ha reabierto el caso de el asesinato de Cecilia Fontana de Heber. Cecilia Fontana de Heber era la madre del actual ministro Heber, que durante la dictadura iban a tener una reunión en casa de la familia Heber. El padre del actual ministro, que era un dirigente nacionalista destacado, Carlos Julio Pereira y Luis Alberto Lacalle padre, y recibieron una botella de vino para la reunión que iban a hacer como regalo, y mientras ellos conversaban, ella abrió el vino y lo probó y murió envenenada. El caso nunca fue aclarado y siempre, digamos, se sospechó de que había una intención de parte de la derecha de acabar con esos dirigentes del Partido Nacional, de una derecha ubicada a la derecha del Partido Nacional, que en ese momento estaba bastante opuesto a la dictadura. Muy bien, ese caso que nunca fue aclarado, la jueza Ana de Salterain está reabriéndolo para ver si se puede ahora llegar a aclarar de alguna manera, cosa que parece algo muy positivo. Siguiendo con cuestiones que tienen que ver con el ámbito judicial, la UTI había encargado una auditoría que se hizo sobre el tema de Gas Sayago. De esa auditoría, la persona que está en el directorio de la UTE por el Frente Amplio dijo que pagaron una auditoría muy costosa, muy cara, y que los informes que se recibieron son intrascendentes. De todas maneras, esos informes han sido enviados a Fiscalía para que Fiscalía vea si hay alguna irregularidad que merece ser pasada al terreno de algún procesamiento o no. Está bien que lo pasen a la justicia y que se vea cómo se hicieron las cosas. Un tema que no es directamente vinculado con lo judicial, pero está en su órbita de alguna manera, las cárceles. Por más que las cárceles dependen del Ministerio de Educación y Cultura. Pero digamos, desde la vivencia política pertenecen al mismo espacio conceptual. Bueno, el hacinamiento en las cárceles es grave y está llegando al peor nivel desde el año 2013. Esto porque es grave, porque es importante, porque uno puede decir, bueno, son presos, son gente que ha hecho un daño a la sociedad, que vivan amontonados, pero no, el problema es que la cárcel tiene que ser un lugar para reeducar, para que la persona una vez que salga no vuelva a repetir las mismas actitudes, para bien de esa persona y para bien de todo el resto de la sociedad. Y si viven hacinados, es muy difícil conseguir ese objetivo. Por lo cual no debe ocurrir esto y bueno, esperemos que le encuentren solución. Vamos ahora a algunos asuntos políticos, pero que no tienen que ver tanto con acontecimientos, sino con cierto clima del discurso. Más adelante vamos a ver cómo, con respecto al tema del COVID, se han planteado algunas cosas. Esta semana estuvo muy llena de declaraciones y yo trato de concentrarme en hechos, no tanto en declaraciones, pero en este caso las declaraciones se empezaron a transformar en hechos. ¿Qué ocurre? Por un lado, la oposición y algunos agentes sociales están reclamando que las acciones del gobierno no ayudan, no conducen a poder resolver la situación, y entonces desde el gobierno se dice que la oposición está buscando obtener un rédito político de la situación, que se está utilizando políticamente la pandemia. Por otro lado, desde la oposición se habla de que existirían muertes evitables y en eso gira buena parte del asunto. Bien, veamos. Yo no voy a defender el concepto de muertes evitables
porque es un concepto que cualitativamente resulta claro. Se podría haber evitado que alguna gente que muriera. Cualitativamente, conceptualmente, es claro. Sin embargo, entiendo que no puede construirse un juicio muy serio, porque uno no puede decir esa muerte era evitable, aquella muerte no era evitable. Eso no lo podemos hacer, porque no tenemos la máquina del tiempo para ver si se hubiera hecho distinto, si aquella o aquella otra se hubiera evitado. No, sabemos que si se hubieran hecho cosas distintas, gente que murió posiblemente no habría muerto y habría muerto menos gente. También sabemos que se podía haber hecho peor, por ejemplo, como en Brasil, y en ese caso habría muerto todavía más gente. Pero bueno, entonces es razonable el uso del concepto de muertes evitables, aunque no es razonable el ponerle un número a esas muertes evitables. Por otro lado, la oposición dice que se quiere politizar la pandemia, y no, lo que se quiere hacer es hacer planteamientos políticos sobre la forma de enfrentar a la pandemia. A ver, desde que comenzó la pandemia hay planteamientos políticos y eso está muy bien, porque la política es el intento de llegar a soluciones que sean las mejores para todos, soluciones que sean las que para el conjunto de la sociedad realmente sirvan, o en el caso de aquellos que intentan gobernar para sus intereses particulares, será el intento de conseguir su ventaja personal en base a la pandemia. Pero en cualquier caso son acciones políticas. Si se decide dar esta vacuna o aquella, es una acción política. Si se decide empezar a vacunar ahora o después, es una acción política. Si se decide por parte del gobierno presentar los temas con el GACH, haciéndole caso, no haciéndole caso, con cadena de radio y televisión, sin cadena, ir a este informativo o ir a aquel otro, son todas acciones políticas. Y naturalmente, si la oposición hace una interpelación o no la hace, o si el presidente del sindicato médico hace un Zoom o no lo hace, también son acciones políticas, y es correcto que hayan acciones políticas, porque somos, como decía hace 2400 años Aristóteles, somos animales políticos, vivimos en una colectividad que tiene que de alguna forma resolver cómo manejarse. Entonces, pretender que la acción política al respecto de la pandemia está mal es tratar de falsear las cosas, es tratar de hacernos pensar que se puede pensar la pandemia sin la política, como si fuera 2 más 2 son 4 y para todos va a estar claro lo mismo. No, no es así. Porque el tema es que obviamente hay cuestiones que se ven distintas según cuál sea la postura política. Cuando la postura política de alguien es lo más importante que tiene que hacer el Estado es no hacer casi nada. Si el Estado hace algo, lo que hace es distorsionar el mercado, y el mercado es el que todo lo arregla por sí mismo, que sería la concepción de los liberales. Entonces, eso es una concepción política, y según esa concepción política el Estado no tiene que hacer nada o casi nada. Según otras concepciones políticas, muchas otras, el Estado tiene que realmente meter las manos en el asunto, buscar soluciones, activar la economía, buscar la forma de que la salud pública funcione, etc. Y hay otras posturas políticas que tienen esa concepción. Y por supuesto hay una cantidad de posturas intermedias, como si fuera un degradé. Entonces, señalar a alguien y decirle, usted tiene una postura política y eso está mal, es querer engañar, es querer hacernos creer que hay un solo discurso posible, una sola solución posible, y eso definitivamente es falso. Hay varias propuestas diferentes, algunas pueden estar más acertadas, algunas más desacertadas, seguramente alguna o un pequeño grupo deben ser las mejores, y el asunto es descubrir cuáles. Por otro lado, también de temas políticos, los colorados plantearon a la Suprema Corte de Justicia una denuncia por el uso por parte del PCNT y la campaña de recolección de firmas de la LUC de la imagen de José Valle y Ordóñez. Es muy interesante porque José Valle y Ordóñez es un político del Partido Colorado
de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que planteó una cantidad de cosas como ley de 8 horas, empresas públicas, intervención del Estado, apoyo a los sindicatos, etcétera, todo lo cual actualmente no es defendido por el Partido Colorado. El Partido Colorado actual, privatizador, que busca liberalizar la economía, que está en contra del PIT-CNT, como decía Sanguinetti hace muchos años, todas las huelgas que yo les gané, bueno, ese Partido Colorado no tiene nada que ver con el de Valle y Ordóñez. Entonces, ¿quiénes son los herederos verdaderos de la política de Valle y Ordóñez en esta época? Algunos de los grupos del Frente Amplio. Entonces, en realidad, está muy bien utilizada la imagen de José Valle y Ordóñez y deberíamos decirle a los colorados que no pueden usarla. Pero bueno, esa es mi valoración política. Continuemos con otra cosa. La Universidad de la República. La Universidad de la República es un organismo del Estado. Está en la Constitución como un ente autónomo, como una organización que no depende del Poder Ejecutivo y se dedica principalmente a la investigación, a la extensión y a la educación, pero tiene entre sus tareas de extensión la de abrir opiniones políticas sobre lo que ocurre. Y bueno, precisamente en ese sentido, la Universidad de la República ha dicho que la ley de medios que se está tratando actualmente como proyecto es un proyecto que no cumple con los estándares para permitir una calidad democrática del uso de los medios y que la que tenemos actualmente es una buena ley que se aplicó tardíamente pero que es buena. Muy bien, sigamos con otros temas que tienen que ver con el mundo sindical. Los trabajadores de la Dirección Nacional de Cultura, una de las partes del Ministerio de Educación y Cultura, están reclamando, presentaron a la ciudadanía y al Instituto Nacional de Derechos Humanos que hay una falta de condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, cosa que es algo que está establecido que tiene que existir en la Declaración de Derechos Humanos, por eso corresponde plantearlo al IND. Y bueno, habrá que ver cómo sigue eso. Por otra parte, en la ANEP se contrató a un subjefe de la policía de Canelones para que sea asesor en seguridad de la ANEP. Bien, entonces, ¿están aumentando los gastos para darle más seguridad a la ANEP? No, lo que hicieron fue no renovar un cargo de quién, de un responsable de una parte del área de informática. O sea, en el organismo de la educación pública le ponemos más seguridad y menos informática, justamente en este tiempo que la pandemia hace que tantas clases sean a distancia y que tal vez vuelvan a hacerla en algún momento. Caramba, qué criterios. Por otro lado, tenemos que el sindicato de los centros comerciales, de los shoppings, está denunciando que fueron despedidos todos los trabajadores de mantenimiento del shopping de Punta Carretas y que esas tareas se pasaron a una empresa tercerizada. También tenemos que hay, por parte del sindicato del MIDES, un señalamiento de que hay 1.800 asistentes personales que estarían en riesgo de no ser renovados sus puestos de trabajo en el mes de octubre. Es una cuestión grave para ellos, pero también para toda la gente a la que están brindando su servicio. Bien, por otro lado, cosas que tienen que ver con la inmigración. Durante este periodo pandémico han habido 3.400 pedidos de refugiado político. No, la noticia que leí no dice si se aceptaron todos o cuántos. Por otro lado, también que Presidencia autorizó 3.000 excepciones de residencia, esas que quería autorizar el presidente, de gente que venía de Argentina, rica y poderosa, a instalarse acá. Oh, sí, los amigos del presidente, la gente como uno. O sea, no como yo, no como usted de repente, pero sí nos entendemos, la gente coqueta. Muy bien, lo cierto es que además de estos que llegan en situación privilegiada, los 3.000 exceptuados por presidencia, hay gente que llega al Uruguay y que con todo el aparato actual de pandemia están haciendo entrados por organizaciones de trata de personas. Hay gente que quería inmigrar al Uruguay y por llegar a Montevideo les cobraban $1.500 para meterlos ilegalmente a Montevideo. O sea, ¿por qué la gente quiere venir a trabajar a Uruguay si nosotros nos vemos como que no nadamos oro? Bueno, porque en realidad no nadamos oro,
pero tenemos muchas cosas que otros países no tienen. Tenemos un respeto, tenemos una forma pacífica de vida, tenemos la posibilidad de ir tirando. Y la semi-certeza de que dentro de 4 años va a haber un gobierno que va a hacer que nuestra economía salga adelante. Pues bien, hay inmigrantes que quieren venir porque están peor donde viven. Y hay gente que está abusándose de ellos. Y bueno, por suerte hubo una organización de trata de Rivera que fue desbaratada y esperemos que estas cosas no prosperen y que los inmigrantes sean respetados. Bueno, vamos a hablar de algunos números de la economía. En el mes de mayo la inflación se situó en el 0,46%, lo cual implica que acumulado a 12 meses esto sería un 6,46%. Estaría dentro de lo que el gobierno se propone para un año. Al mismo tiempo, las exportaciones aumentaron un 58,8% en el mes de mayo y anualizadas aumentaron un 31%. Entonces, uno podría decir, fenómeno, la economía uruguaya va bárbaro. Aumentan las exportaciones, entra más dinero y los precios suben menos. Entonces para la gente se encarecen menos. Pero cuando vamos por la calle y charlamos con la gente vemos que no es así, que la gente está apretada. ¿Por qué? Porque no es solamente cuánto suben los precios y solamente cuánto aumentan las exportaciones. El aumento de las exportaciones es una cantidad de divisas que entran al país, pero ¿a los bolsillos de quién van? Cuando los precios suben poco y aumentan mucho las exportaciones, significa que a alguien se le está sacando plata. ¿Qué fue lo que no aumentó? Los sueldos de los trabajadores. ¿Y qué es lo que tenemos que está pasando? Bueno, que ahora también aumenta el combustible. En general alrededor de un 12%, las naftas un 7% por litro, el gasoil unos 5 pesos por litro, el supergas la garrafa de 13 kilos 80 pesos. O sea, todos los combustibles aumentan, los sueldos no, los precios para nosotros trabajadores aumentan. ¿Cómo se está pagando este aquietamiento de la inflación? Sobre los sueldos del pueblo, mientras que los dueños de lo exportable se embolsan riqueza. Caramba, una vez más el gobierno nos muestra de quién es amigo y de quién es enemigo. También en este sentido podemos indicar que hay claramente indicadores de que la actividad inmobiliaria se mantiene funcionando porque por un lado hay venta de ciertas construcciones de viviendas que tienen exoneraciones, o sea, a los empresarios se les cobra menos impuestos, y por otro lado porque hay argentinos que viniendo del país compran viviendas, los amigos del presidente, y entonces eso mantiene activo el sector inmobiliario, según indica el diario Búsqueda, que no es de izquierda. Atención, no lo pueden tildar de carancho u otras cosas por el estilo. Muy bien, ahora vamos a meternos de una forma que no es la habitual. Habitualmente hago un capítulo de todo lo que tiene que ver con el COVID. Vamos a tratar distintos temas en el caso de esta semana. Por un lado, yo durante mucho tiempo no tuve tiempo de hacer una búsqueda, yo trato de basarme en las noticias publicadas, no me da el tiempo y los recursos para hacer una investigación periodística directa. Y entonces sabemos cuántos muertos hay de COVID, pero no podemos comparar, yo no conseguí los datos, si hay más en el total de muertos que en otros años. Vale decir, tantos muertos por COVID, tantos muertos por todo lo demás, resultado cuánto. Entonces eso nos permitiría comparar si muere más gente o menos. Porque hay muchas campanas de gente que deduce cosas, pero a mí me gusta basarme en números ciertos. Bueno, hasta ahora no había números ciertos, pero ahora hay un par de números ciertos que permiten ir viendo por dónde va la cosa. En Salto se duplicó la cantidad de lugares necesarios en los cementerios y en Montevideo se ampliará el cementerio del norte porque hubo un 82% más de entierros en el cementerio del norte. Si hay en un lugar el doble, un 100%, y en otro lado un 82% más, significa que hay realmente mucho más gente que está muriendo. No es simplemente que aumenta el número de los que mueren por COVID y baja por otras cosas y se compensan las cifras. Yo sinceramente en algún momento pensé que podía ser ese el caso. Bueno, ahora vemos que no.
que ese no es el caso, que el caso es que hay una mayor cantidad de gente muriendo, en el caso de Montevideo, probablemente de unas 60, 70 personas, más o menos los que mueren de COVID. Bueno, caramba. Hay que ver con el resto del país, que no tengo los datos. Podrían compensar, atenuar o no la situación. No lo sé. Pero esto da una pauta que en principio es preocupante. Ante todo esto, el Frente Amplio decidió que el tiempo de la Comisión de Seguimiento del Asunto de Salud, del COVID y demás, ya no era. Iban a hacer una interpelación. El señor Olesker es el que va a interpelar a los ministros Salinas, de Salud Pública, y Arbeleche, de Economía y Finanza, por lo que ha sido la gestión en la pandemia. Aclaremos de nuevo, como dijimos al principio, es una postura política cómo se enfrenta la pandemia, y lo que dice Olesker es que el gobierno no cree en la ciencia. Bien, yo sinceramente creo que la elección de palabras de Olesker es muy poco oportuna. Nadie debería nunca creer en la ciencia. Se cree en una religión, se cree en un amigo, se cree en una información de la que no sabemos. La ciencia es una forma de producir conocimiento, para decirlo de una forma sencilla, no muy técnica, que se lo demuestra como cierto hasta que aparezca otro conocimiento mejor con el que sustituirlo. ¿Cómo sabemos que un conocimiento es mejor que otro? Eso es otra discusión, tiene que ver con filosofía de la ciencia, no nos vamos a poner acá a discutir eso, pero la ciencia siempre es algo que se sabe como si fuera cierto hasta que aparezca una verdad mejor. Entonces, no hay que creer en la ciencia se hace, la ciencia se utiliza, y entonces el gobierno o la oposición no deben creer en la ciencia, tienen que estudiar lo que la ciencia dice y tener en cuenta lo que la ciencia dice. Creer no es el verbo para este asunto, porque si no convertimos este tema en un tema poco menos que religioso. Yo quiero creerle a la ciencia, no, yo quiero creerle a Sancono. No, no funciona así. La ciencia ha demostrado su efectividad a lo largo de un montón de situaciones y ha permitido que desde el momento en que tenemos la ciencia moderna, el progreso humano en salud, en bienestar, en tecnología, en cantidad de cosas sea muchísimo más acelerado, y por lo tanto es un conocimiento que es importante utilizar. Siguiente tema. Bueno, dentro de estos temas vinculados al COVID tenemos que en la Plaza Independencia de Montevideo se están haciendo manifestaciones, no manifestaciones tumultuosas, no, se están haciendo actos, situaciones, acciones para buscar sensibilizar por los muertos de COVID, y eso está muy bien. Por otro lado, tenemos que la vacunación de las embarazadas, posiblemente recuerden, al principio de la pandemia, el Ministerio de Salud Pública no la consideraba como una prioridad. Pero ahora sí, murieron varias embarazadas. De golpe es una prioridad, hay que sacar una norma para que puedan quedarse sin ir a trabajar, etc. Y me parece muy bien que saquen la norma. Y me parece fenomenal que le den un apoyo económico incluso para que no vayan a trabajar, si están perdiendo los jornales, o si es gente que hace changas o lo que sea. Pero puedo entender que al principio, con la información que había, podía pensarse que no era un grupo prioritario, pero ahora hace rato que eso debería haber cambiado. Tenemos que ahí han habido muertes evitables. Por otro lado, hubo una disputa muy áspera entre el presidente del sindicato médico, el señor Trochansky, y un senador del Partido Nacional, Da Silva. Se dijeron cosas muy desagradables por parte de este legislador. Las disputas tan bajas no sirven, y Da Silva lo que busca es meter prepo, trata de sacar carné de guapo, busca, igual que Bianchi, los votos para asegurar su banca en la próxima, haciéndose el duro. Pero lo cierto es que Trochansky señaló una serie de cosas que son ciertas, y no se le puede imputar intentar aprovecharse de la situación. Por otro lado, en el departamento de Colonia, la iglesia valdense está denunciando al Estado
porque la forma de vacunación del hogar para personas con discapacidad en Colonia Valdense no fue adecuada. Atención, la iglesia valdense es una iglesia muy seria y respetable. No es una iglesia como las iglesias pentecostales, que son organismos de lucro bajo el nombre y el disfraz de una iglesia. No son como la Iglesia Católica, que es una organización que durante muchos años ha estado muy vinculada al poder. No, la iglesia valdense proviene de los pobres de Lyon en la Edad Media, de que seguían un señor llamado Pedro Baldo. Fue perseguida por el papado mucho antes de la Reforma Protestante. Después se asociaron a los protestantes, pero son 200 o 300 años anteriores a la Reforma Protestante, y han tenido siempre posturas de izquierda muy claras en Uruguay, apoyando las causas populares como el juicio y el castigo, los temas que tienen que ver con los derechos de las de sexualidad no hegemónica y también el derecho al aborto, entre tantas otras cosas, y merece todo nuestro apoyo y solidaridad. Finalmente, los números que tienen que ver con la pandemia. Tenemos que con primer dosis de vacuna estamos en un 59,51%, o sea, con primera dosis estamos pasando de la mitad, pero sabemos que la primera no alcanza. Con la segunda dosis recién estamos en 33%, la tercera parte de la gente. ¿Y cuándo empezamos a vacunar? En marzo, abril, mayo, estamos en junio, 4 meses para llegar a un 33%. Obviamente el plan de vacunación políticamente fue mal pensado. Por otro lado, tenemos que las camas disponibles en CTIs son 269 a la fecha de hoy, revisado en la página oficial del gobierno, las camas disponibles, y 73 las camas disponibles con respirador. Son más o menos los mismos números que vienen siendo desde abril. Sin embargo, la cantidad de gente que fue a CTI por COVID a la fecha del viernes, que es cuando yo hago viernes contra viernes el contraste de este dato, es de 466 personas. Por lo tanto, esta semana, de la semana anterior a esta, bajó un 12,4%. Esta vez no bajó una cifra insignificante, no. Esta vez bajó una cifra relevante. Pero la cantidad de camas sigue siendo alta. Probablemente porque la situación sanitaria tenga otras personas que están en esa situación en el CTI. Bueno, nos vemos la semana que viene.